Ana Terradillos, la aclamada presentadora de Mañanas de Telecinco, se ha sometido recientemente a una profunda entrevista con el periódico El Español, en la que no ha dudado en expresar su desencanto con la política actual de España. Conocida por su estilo directo, sin filtros y su capacidad para enfrentar a sus entrevistados con preguntas incisivas, Terradillos ha aprovechado la ocasión para criticar duramente al gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de carecer de transparencia y de ser inalcanzable para los medios de comunicación. La periodista, que lleva años trabajando en el ámbito de la información y la comunicación, se ha mostrado especialmente preocupada por lo que considera un claro retroceso en la relación entre los políticos y la prensa, así como por la creciente desconexión entre los líderes políticos y la sociedad española. Antes de continuar, suscríbete si amas España y quieres librarte de todos estos corruptos del gobierno. La principal crítica que lanza Ana Terradillos es la creciente normalización de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no conceda entrevistas a los medios de comunicación, lo que, en su opinión, es un claro síntoma de desinterés por rendir cuentas ante los ciudadanos. La presentadora subraya que, en lugar de ser accesible y estar dispuesto a confrontar la opinión pública, el presidente opta por evitar el contacto directo con los periodistas, limitándose a ofrecer declaraciones que no permiten el debate ni la confrontación de ideas. Según Terradillos, esta actitud refleja una falta de respeto hacia el papel fundamental que los medios de comunicación desempeñan en una democracia, ya que sin la posibilidad de hacer preguntas y recibir respuestas claras, el sistema pierde una de sus herramientas más importantes de control y transparencia. Durante la entrevista, Terradillos no ha tenido reparos en hacer públicos sus sentimientos de frustración con el panorama político actual. Me molesta muchísimo, me cabrea profundamente, asegura, refiriéndose a la actitud de muchos de los políticos en el poder, no solo del presidente, sino también de otros miembros del gobierno y partidos políticos. La presentadora señala que, en los últimos años, la relación entre los dirigentes y la sociedad se ha ido distanciando progresivamente, y critica la falta de apertura y sinceridad por parte de quienes ocupan cargos públicos. Para Terradillos, la política parece haberse convertido en un juego cerrado y excluyente, donde los ciudadanos son meros observadores y no tienen acceso directo a las decisiones que afectan a su vida diaria. Un aspecto que la presentadora considera especialmente preocupante es la falta de transparencia de los políticos. En los medios de comunicación, tanto en la televisión como en la radio, el tiempo para las entrevistas está muy limitado, señala. Según Terradillos, esto hace que las conversaciones sean más superficiales y dificulta abordar cuestiones importantes de manera profunda y detallada. Además, la presentadora lamenta que muchos políticos, en lugar de aprovechar el espacio de la entrevista para ofrecer respuestas claras y precisas, se dediquen a dar discursos vacíos o a eludir las preguntas con respuestas evasivas, lo que agrava aún más la frustración de los periodistas que intentan obtener información relevante. No puedes estar 2 horas con un señor que se va por las ramas, dice, refiriéndose a aquellos que tienden a hablar de manera imprecisa o a desviar la atención hacia otros temas irrelevantes, sin afrontar el asunto principal. A pesar de esta frustración, Ana Terradillos ha señalado que siempre procura mantener una actitud cordial y respetuosa durante las entrevistas, independientemente de la postura de su interlocutor. Procuro ser cortés, creo que con una sonrisa se consiguen más cosas que con el ceño fruncido, afirma, defendiendo la importancia de la empatía y el trato amable en el ejercicio del periodismo. La periodista cree que una actitud positiva puede tener un impacto mucho mayor en el desarrollo de la conversación y que, al final, es más efectivo desarmar las tensiones con una sonrisa que con confrontaciones agresivas. Según su experiencia, las entrevistas no tienen por qué ser siempre una confrontación directa, sino una oportunidad para el intercambio de ideas y puntos de vista. Sin embargo, Terradillos reconoce que no siempre es posible mantener esa postura relajada cuando los entrevistados, especialmente los políticos, recurren a técnicas evasivas para evitar dar respuestas claras. Una sonrisa puede desviar la atención mejor que una expresión de enfado, pero cuando empiezan a eludir las respuestas con giros o evasivas, te ves obligada a ser más incisiva, explica la presentadora, dejando claro que, en esos casos, no puede evitar adoptar una postura más firme y confrontativa. Para Terradillos, el objetivo de una entrevista no es solo que el entrevistado se sienta cómodo, sino que los ciudadanos reciban respuestas claras y veraces sobre los temas que afectan a la sociedad. Esta necesidad de ser más incisiva se hace aún más evidente en situaciones de alta tensión política, cuando los políticos, al verse acorralados por preguntas difíciles,
Recurren a discursos que evitan el tema central o incluso a estrategias que buscan confundir al entrevistador. Terradillos asegura que, cuando se enfrentan a preguntas difíciles o comprometedoras, muchos políticos intentan desviar la atención con excusas o con generalidades que no aportan nada sustantivo al debate. Esta actitud, para la presentadora, no hace más que incrementar la frustración de los periodistas y la desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Además, Ana Terradillos lamenta que esta falta de transparencia se haya ido institucionalizando de manera progresiva en los últimos años, con la normalización de comparecencias públicas en las que los periodistas no tienen la oportunidad de realizar preguntas. Estamos empezando a convivir con las declaraciones institucionales sin preguntas, advierte, haciendo referencia a las apariciones de los líderes políticos en las que solo se emiten mensajes pregrabados o comunicados sin espacio para el cuestionamiento. En su opinión, este tipo de prácticas pone en peligro los principios fundamentales de la democracia, ya que se elimina el espacio para el control y la fiscalización por parte de los medios de comunicación y la sociedad civil. Por último, Ana Terradillos también reflexiona sobre cómo el contexto político actual ha cambiado la dinámica de las entrevistas en los medios de comunicación. No pedimos entrevistas diarias a Moncloa, pero sí casi todas las semanas, revela la presentadora, refiriéndose a los esfuerzos realizados por su equipo para lograr una entrevista con el presidente del gobierno. En su opinión, empezar el programa con una entrevista al presidente Pedro Sánchez habría sido un logro importante, pero lamentablemente esa oportunidad aún no se ha concretado. Qué ingenua fui, dice, mostrando su desilusión por no haber podido alcanzar esa meta. A pesar de sus esfuerzos, las oportunidades para entrevistar a los máximos responsables del gobierno se han vuelto cada vez más limitadas, lo que para ella refleja la creciente distancia entre los políticos y los medios de comunicación. La presentadora Ana Terradillos dedica una reflexión profunda sobre un fenómeno cada vez más común en la política actual, especialmente en tiempos de crisis y tensión. Según su perspectiva, uno de los aspectos más preocupantes de la política contemporánea es la tendencia de muchos políticos a eludir las preguntas directas, especialmente en situaciones de gran estrés o conflicto. En estos momentos críticos, observa, los políticos parecen optar por evitar ofrecer respuestas claras y precisas, lo que da lugar a lo que ella llama agachamientos de la clase política. Esta estrategia, que consiste en no responder a las interrogantes de los periodistas y la ciudadanía, se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente, a su juicio, profundamente problemática. Terradillos subraya que la evasión de preguntas por parte del gobierno se ha vuelto particularmente evidente en medio de las grandes crisis, como situaciones económicas, sociales o de seguridad, donde la rendición de cuentas y la claridad en las respuestas son esenciales. La dinámica de evitar dar respuestas claras ha crecido con fuerza, lo que, en su opinión, es un síntoma de la falta de transparencia y de la voluntad de los políticos por proteger su imagen a costa de una comunicación honesta. Cuando el gobierno no contestaba nada en medio de las grandes crisis, esta dinámica de eludir preguntas se ha impuesto con fuerza, comenta la periodista, añadiendo que los medios de comunicación, como actores clave en el proceso democrático, deben enfrentar esta nueva realidad y adaptarse a ella de alguna manera. Sin embargo, también resalta que esto representa un desafío considerable, pues la función de los periodistas es justamente la de interpelar a los políticos y exigir respuestas claras y bien fundamentadas. A lo largo de la conversación, Ana Terradillos comparte su vasta experiencia en el ámbito del periodismo para señalar que, en estos tiempos difíciles, las entrevistas a los políticos han dejado de ser un terreno de confrontación donde se busca la verdad y la información. Hoy en día, señala, los políticos parecen sentirse mucho más cómodos en situaciones donde pueden controlar el mensaje, evitando cualquier tipo de cuestionamiento que pueda incomodarlos o ponerlos en una posición vulnerable. Esto, según la presentadora, ha hecho que las entrevistas se transformen en un espacio en el que los políticos ya no se enfrentan a los periodistas con el objetivo de informar, sino con el de gestionar su imagen. Este fenómeno ha generado un vacío en la capacidad de los medios para obtener respuestas reales y sustantivas, lo que limita gravemente la función del periodismo como pilar de la democracia. En otro punto de la entrevista, Terradillos aborda un tema que considera particularmente alarmante en la política española, la creciente normalización de las comparecencias institucionales sin preguntas. Esta práctica, que según ella se está imponiendo cada vez más, se refiere a las apariciones públicas de políticos, como el presidente del gobierno, en las que no se permite a los periodistas realizar preguntas ni obtener aclaraciones sobre los temas tratados.
Terradillos lamenta que esta tendencia esté ganando terreno en un momento de crisis para el país, cuando más se necesita el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La presentadora expresa su preocupación por la normalización de esta práctica, ya que, en su opinión, una democracia saludable depende de un sistema de control en el que los líderes políticos no solo sean capaces de comunicar sus decisiones, sino que también estén dispuestos a ser cuestionados por sus acciones y políticas. Con un tono de incredulidad y frustración, Terradillos añade: con lo que está sucediendo, no podemos aceptar comparecencias del presidente sin que se le puedan hacer preguntas, ni a él ni a nadie. Esta afirmación refleja el desencanto de la periodista frente a la falta de interacción directa entre los responsables políticos y los medios de comunicación. La imposibilidad de realizar preguntas a los principales actores del gobierno se ha convertido, para ella, en un claro indicio de la creciente desconexión entre los políticos y los ciudadanos. Al no permitir que se interpele a los responsables políticos, se pierde una de las herramientas más importantes para la rendición de cuentas, lo que mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La ausencia de esta interacción también genera un terreno fértil para la desinformación, ya que los políticos pueden comunicar sus mensajes sin ser cuestionados sobre los aspectos más delicados de sus políticas o decisiones. Ana Terradillos, con su amplia trayectoria en el mundo del periodismo, sostiene que la falta de respuestas directas y la evasión de preguntas por parte de los políticos son un reflejo de una tendencia peligrosa, la de un distanciamiento creciente entre las élites políticas y la sociedad. En este contexto, los ciudadanos se ven cada vez más privados de su derecho a obtener información clara y precisa sobre las decisiones que afectan a sus vidas, lo que, en última instancia, debilita los cimientos de la democracia. Para la periodista, el fortalecimiento del sistema democrático pasa por recuperar la esencia del periodismo de investigación y de confrontación, que tiene como objetivo poner a los políticos frente a la realidad y exigirles explicaciones. Solo a través de un periodismo libre y valiente se podrá garantizar que los responsables políticos sigan siendo responsables ante la ciudadanía y que la democracia no pierda su capacidad de control y supervisión. En un momento particularmente crítico de la conversación, la periodista Ana Terradillos se toma un respiro antes de reflexionar sobre las expectativas que tenía cuando comenzó su carrera en el programa. Con voz pausada y un tono que alterna entre la nostalgia y la frustración, rememora cómo, al inicio de su andadura en el mundo del periodismo político, se planteó como objetivo una meta ambiciosa: entrevistar al presidente del gobierno. No pedimos entrevistas diarias a Moncloa, pero sí casi todas las semanas, comenta con cierta resignación, dejando claro cómo sus esfuerzos por conseguir una entrevista con Pedro Sánchez han tropezado una y otra vez con las mismas barreras. Para ella, esa entrevista con el presidente no solo hubiera sido un logro profesional, sino una especie de símbolo de éxito en su carrera. Cuando íbamos a estrenar el programa, pensé que lo haríamos con Pedro Sánchez. Para mí, eso habría sido la mayor aspiración: comenzar con el presidente del gobierno, explica, con una mezcla de entusiasmo y frustración, dejando entrever cómo esa idea inicial de empezar con pie firme en el programa se fue desmoronando poco a poco. Qué ingenua fui, agrega con una sonrisa irónica, como si albergara la esperanza de que el mundo de la política y el periodismo pudiera ser un lugar más accesible para quienes tienen el deseo sincero de informar. La ironía en sus palabras resalta lo difícil que se ha vuelto acceder a los altos cargos políticos, un obstáculo que se ha acentuado con el paso del tiempo, especialmente en un contexto tan cargado de tensiones y desafíos. La conversación avanza y Ana Terradillos, ya más reflexiva, aborda otro tema que considera crucial para entender la dinámica política actual. Reflexiona sobre el comportamiento de los gobiernos, especialmente en momentos difíciles o de crisis. En su opinión, cuando un gobierno se siente acorralado o bajo presión, tiende a recurrir a tácticas comunicativas específicas para intentar controlar el relato y evitar que se generen críticas externas. Cuando un gobierno se siente acorralado, suele difundir argumentarios muy específicos, comenta con una mirada perspicaz, mostrando cómo los gobiernos actuales, incluido el de Pedro Sánchez, enfrentan un panorama cada vez más complejo debido a los múltiples frentes abiertos, tanto a nivel nacional como internacional. Este sentimiento de acorralamiento, según la periodista, lleva a los gobiernos a adoptar una estrategia de comunicación en la que lo prioritario es transmitir un mensaje homogéneo que reduzca el riesgo de desestabilización. Envían esos argumentarios para evitar opiniones sueltas y para ayudar a quienes no saben cómo responder, explica,
subrayando cómo los miembros del gobierno se ven obligados a seguir una línea uniforme para garantizar que las respuestas sean coherentes y no generen más incertidumbre o controversia. Según ella, este tipo de comunicación no solo tiene el objetivo de evitar disensiones internas, sino también de preservar una imagen de control ante el público, algo que se ha convertido en un mecanismo comúnmente utilizado en la política contemporánea. Para Ana Terradillos, esta estrategia comunicativa no solo es una herramienta política, sino que refleja un tipo de actitud que ella considera contraproducente. En su opinión, el uso de este tipo de argumentarios en situaciones de crisis refleja una postura victimista que a ella le resulta preocupante. Me parece victimista, la política no debería hacerse desde el llanto, afirma con firmeza, mostrando claramente su desaprobación hacia lo que considera una tendencia creciente en los dirigentes políticos a posicionarse como víctimas de las circunstancias, en lugar de asumir una postura activa y propositiva frente a los desafíos. Para la periodista, este enfoque basado en la autocompasión no solo es perjudicial para la imagen de los gobiernos, sino que también socava la credibilidad de las instituciones políticas en su conjunto. La política no debería hacerse desde el llanto, repite, destacando cómo la política debería ser un espacio de acción y no de justificación constante o lamentaciones. Según ella, las soluciones a los problemas deben ser afrontadas con determinación y sin buscar excusas o refugiarse en una narrativa de debilidad. De esta manera, Terradillos critica lo que considera una estrategia política basada en una mentalidad de victimización, argumentando que es necesario recuperar la capacidad de tomar decisiones difíciles, actuar con firmeza, y sobre todo, dar respuesta a las necesidades de la sociedad sin caer en el conformismo o la pasividad. Al final, su reflexión sobre la política actual es un llamado a la acción y a la responsabilidad, instando a los actores políticos a mirar más allá de sus propios intereses y encontrar soluciones reales y constructivas que realmente impacten en la vida de los ciudadanos. En su opinión, la política debe dejar atrás las excusas y centrarse en lo esencial, resolver los problemas de la gente con un enfoque decidido y sin recurrir al discurso de la vulnerabilidad o la desesperanza. La política, para ella, debería ser una herramienta para el cambio, no un instrumento para el lamento.